El pequeño lugar de Garguera está situado al resguardo de la Sierra de Bernabé, a 501 metros de altitud, y eleva su caserío en un paraje ciertamente encantador y luminoso, en la zona más occidental de la Vera. Por sus inmediaciones discurren las abundantes y finas aguas de la Garganta que da nombre al pueblo, las cuales a su paso crean una estrecha franja de huertas y un plácido embalse. Apenas rebasado el núcleo urbano, la carretera asciende con dificultad y serpenteante, dado lo abrupto del terreno hacia Barrado. En poco más de 6 kilómetros alcanza los 800 metros de altitud. El paisaje es grandioso, frondosos bosques de robles y castaños hincados de manera inverosímil en las repinadas laderas de la montaña. El agua vivificadora que resbala por doquier, el verdor lujuriante, ajeno por completo a la idea falsa que muchos tienen de nuestra Extremadura. Otros cultivos típicos de la tierra, como el olivo, la higuera y la vid, también se dan en Garguera. El término municipal es bastante amplio. Limita con los de Plasencia, Tejeda del Tietar, Arroyomolinos de la Vera, Barrado y Casas del Castañar. Y sus frescos pastos alimentan un buen número de cabezas de vacuno y de ganado cabrío. Las vías de comunicación son fáciles en la actualidad. Dista 19 kilómetros de Plasencia y 104 de Cáceres. Pocas noticias nos han llegado de su pasado histórico, aunque sabemos que la villa original recibía el nombre de Villaflor de la Vera. La primera mención que conocemos acerca de la existencia de Garguera data del año 1325, en cuya fecha se le entregó la dehesa boyal por parte del concejo placentino.
haciéndose entonces el correspondiente amontonamiento. Con posterioridad aparece Galguera en una sentencia sobre deslindes de tierras dada en el año 1376. Cuando Amador redactó su diccionario a mediados del siglo XIX, tenía 306 almas y en la actualidad, en 2019, deben ser menos de 200. La urbanización se dispone al lado de la carretera vecinal que une Barrado con Malpartida de Plasencia, atravesado por la comarcal 501. Ha sufrido en época reciente numerosas modificaciones que alteraron su fisonomía. Entre otras cosas, se sustituye el primitivo empedrado por un pavimento moderno de cemento y se ha construido algunas casas nuevas, aunque pocas, o reestructurado las antiguas. Las típicas viviendas populares han desaparecido en su totalidad, aunque por fortuna aún se conservan algunas que mantienen los esquemas válidos para toda la comarca. Son de 2 o 3 pisos, el primero de mampostería granítica, con grandes portalones adintelados, y los otros 2 de adobe o de ladrillo entramado con madera. Dicha madera de roble o de castaño es la que se emplea también en solados y viguerías, así como en los balcones y salientes aleros de los tejados. El ayuntamiento, que es un edificio alzado seguramente en el siglo XIX, carece de interés artístico, aunque si hay algo que lo hace interesante es el reloj. Bueno, pues este es el reloj del ayuntamiento. El mecanismo es bastante antiguo, lo único que tiene algunas reformas que se han puesto a posterior para quitar el sistema de pesas que tenía y se ha puesto un motor eléctrico. Aquí en este cuadro de aquí se coloca la hora, que está puesto en hora, y esto lo transmite por aquí y se podría la hora de fuera. El sistema de pesas, el motor sube la pesa y entonces se produce el sonido de las campanadas cuando dan las horas en punto o las medias. Luego tiene aquí una caja que está aquí, que esto es para adelantar o atrasar el reloj en el caso de que hubiera un corte de luz o cualquier tipo de... Y entonces el reloj vuelve a la hora que estaba correctamente. La Plaza Mayor es el espacio más abierto de la villa y no tiene los soportales que se observan en otras localidades de la Vera. La otra plaza importante es el Llano Grande, donde desembocan las principales calles. Hay que tener en cuenta que la mencionada carretera local toca marginalmente el pueblo, aunque sirve de imprescindible vía de comunicación entre este y la iglesia parroquial, que se halla en un descampado bastante alejada de la aldea. Asimismo,
existe una fuente en el interior del pueblo y otras en las cercanías. La fuente de abajo, que abasteció de agua potable a la población desde el siglo XVI hasta mediados del siglo XX, está construida en piedra de cantería, rematada con ladrillo. Se sabe que estaba situada en el centro de la antigua aldea de Villaflor de la Vera. A día de hoy, aunque se mantiene con agua, ya no se utiliza. Pero lo más notable que se puede ver en Garguera es su bonita fábrica parroquial. Lo primero que llama la atención del visitante al llegar por carretera es la torre, muy bien proporcionada y de gran esbeltez. Posiblemente sea la más bella de toda la comarca de la Vera. Su estructura cúbica consta de 3 cuerpos en altura, fabricados los 2 inferiores a base de mampostería reforzada con sillería bien labrada en las esquinas. En cambio, el cuerpo de campanas está realizado con cantería y en él se abren 8 vanos de medio punto. Remata en una cornisa con bolas y puntas de diamante que fechan toda esta obra en el primer cuarto del siglo XVI, y se cubre la torre con un tejado a 4 vertientes. Por el lado norte se aprecia un escudo de los Carvajal, banda de sable sobre campo de oro, dotado de capelo y borlas episcopales, y timbrado por una cruz. Debe corresponder al obispo de Plasencia don Bernardino de Carvajal, que llegó a ser cardenal con el título de Santa Cruz en Jerusalén. Por tanto, la heráldica contribuye a confirmar la cronología expresada. Debajo de este escudo se dispone otro que no hemos logrado identificar, en cuyo campo se observan 5 roeles horadados y también se timbra con una cruz. Dicha torre está centrada en el imafronte de los pies del templo y hace muy pocos años se le adosaron las tapias del cementerio, pegote antiestético que convendría eliminar porque rompe la armonía del conjunto. El cuerpo de la iglesia se ejecutó enteramente en mampostería, utilizándose la cantería en esquinas, contrafuertes y portada. El acceso del lado de la epístola está tapiado en la actualidad, pero abría en un sencillo arco escarzado. El único practicable es el del Evangelio. Esta portada se resguarda con un interesante pórtico de 3 arcadas de medio punto, que apean sobre columnas toscanas de abultado énfasis. Tiene techumbre de madera, a un agua, y sabemos que lo contrató el cantero Pedro de Figueroa en el año 1634. El interior es de 3 naves, divididas en otros tantos tramos por gráciles pilares de cantería, de sección ovalada, sobre los que cargan 3 arcos formeros de medio punto por cada lado. Estos soportan la cubierta de madera de par y nudillo, reforzada en fecha reciente con armazón de hierro.
La nave central es bastante más ancha que las laterales y la estructura y elementos decorativos de arcos, pilares y basas reflejan el estilo gótico tardío de comienzos del siglo XVI. El coro está situado a los pies y en la actualidad se encuentra muy modificado. Era de madera y en nuestros días es de cemento con una fea barandilla de hierro. Lo único antiguo que resta de dicho coro son las columnas con sus correspondientes capiteles. La capilla mayor es profunda, con dos tramos diferentes. El primero se abre con una sólida bóveda de cañón, de cantería, mientras que la zona del presbiterio, pentagonal, lo hace con bóveda de crucería estrellada, de hermosa traza. Digamos también que en el arranque del arco triunfal, a un lado y otro de la nave, se ven dos piedras empotradas que posiblemente pertenecieran a una anterior construcción. En el lado del Evangelio se aprecia un escudo cuartelado y con hondas borlas laterales. A su lado se lee una inscripción bajo triángulos moldurados. En resumidas cuentas, las obras de este templo debieron comenzar a finales del siglo XV, con seguridad sobre una anterior construcción, dilatándose durante toda la centuria siguiente. Guarda en su interior esta iglesia obras de arte de interés. Destaca el retablo mayor de arquitectura plateresca y con guardapolvos laterales del mismo estilo. Contiene 7 pinturas sobre tabla que son de un carácter muy ingenuo y popular. La flagelación, el descendimiento, la adoración de los pastores, la adoración de los reyes, la anunciación, la circuncisión y el tránsito de la Virgen. La hornacina principal ocupa una escultura de la Asunción de la Virgen, patrona del templo, y lo culmina un calvario muy arcaizante que puede proceder de un retablo anterior. El manifestador es un añadido barroco del siglo XVIII. Existen 2 retablos laterales barrocos muy parecidos y de pequeño tamaño. El del Evangelio está dedicado a San Blas y su imagen, muy popular y con buena policromía, data del siglo XVII. El de la Epístola carece de ático por rotura y presenta una imagen del vestir de la Virgen del siglo XVIII. Los altares de dichos retablos tienen o tenían frontales de madera, de estilo rococó, ya que tras la Reforma se descubrió que estos tapaban otros de azulejería talaverana. Excepcional es una escultura de madera en policromía de la Virgen con el Niño. Otras esculturas de los siglos XVII y XVIII se reparten por la iglesia. Un Cristo resucitado, el Niño Jesús. Debemos notar asimismo la extraordinaria orfebrería. La cruz procesional es una pieza de primer orden y muchos otros detalles de cierta importancia, pero que se desconocen su origen y sentido, hacen más que interesante nuestra visita a esta iglesia de Garguera, que de la mano de Encarna, con sus comentarios, nos enseñó algo más sobre ella. El púlpito ese también, toda la subida de las escaleras era de madera. Las mismas rosetas que llevan las columnas llevaban la madera. Aquí hay una cruz que se encuentra varios por aquí, por el pueblo, que dice que eso era el sello de los Carvajal. Exactamente.
La subida de la torre es esta, lo que se dice la antigua. Sí. Abandonamos Garguera con la intención de volver, no solo por la belleza de sus paisajes y monumentos, sino también por la amabilidad y simpatía de sus gentes.